Hola, bienvenidos a este nuevo análisis detallado. Hoy vamos a destapar uno de los motores ocultos más alucinantes que impulsa los cambios globales más punteros. A ver, cuando pensamos en el futuro, nos imaginamos algoritmos complejísimos, inteligencia artificial, la nube, coches supermodernos y silenciosos, pero casi nunca pensamos en un metal rojizo que lleva con la humanidad literalmente miles de años. Y sin embargo, detrás de cada pantalla, de cada vehículo eléctrico y de cada enorme centro de datos hay una infraestructura física que es absolutamente indispensable, y esa infraestructura tiene nombre propio: el cobre. Así que vamos a meternos de lleno en esto para descubrir por qué la tecnología del mañana depende al 100% de un material tan antiguo. El meollo de este análisis arranca con un misterio bastante curioso. ¿Cómo es posible que un metal industrial tan antiguo haya pasado de ser un simple termómetro de la economía a convertirse en un activo estratégico absolutamente vital? Durante décadas, era visto como algo aburrido, ¿verdad? Un componente más de la construcción o la manufactura básica. Nada de acaparar titulares. Pero ojo, porque las reglas del juego han cambiado por completo. De repente, las mayores potencias y las grandes tecnológicas del mundo están compitiendo, casi peleándose, por asegurar su suministro. Lo que antes era superabundante y predecible, hoy está justo en el centro del tablero mundial. Sección 1. El gran motor de demanda. Y es que nos enfrentamos a dos megatendencias globales, masivas e imparables, que dependen de manera directa de este único metal. La primera de estas fuerzas es la transición energética. Y resulta fascinante pararse a pensar que toda la electrificación de nuestra economía está construida físicamente sobre infraestructura de cobre. Cuando hablamos de dejar atrás los combustibles fósiles, en el fondo estamos hablando de construir un mundo electrificado. Así de simple. Los inmensos parques solares y eólicos necesitan kilómetros y kilómetros de cableado para llevar la energía desde donde se genera hasta nuestros enchufes. Las redes eléctricas tienen que modernizarse de arriba a abajo. Y cómo no, tenemos toda la red de estaciones de carga y las enormes baterías para almacenar esa energía. Todo esto en conjunto está creando una demanda estructural a largo plazo que no tiene precedentes en la historia. Y esto ilustra a la perfección el salto gigante que estamos dando. Pensemos en el contraste. Si comparamos un coche tradicional de combustión con un vehículo eléctrico moderno, la diferencia es abismal. Un solo coche eléctrico necesita entre 2 y 4 veces más cobre para fabricarse. Imaginemos por un momento el peso físico que esto supone. Kilómetros de cables internos, los inversores, los rotores. A medida que la venta de vehículos eléctricos se dispara a nivel mundial, la necesidad base de este metal se multiplica de forma exponencial. No es un simple pico de ventas que va, es un cambio de paradigma total en cómo nos movemos. Pero bueno, la electrificación es solo la mitad de la historia. Vamos a levantar el telón de la inteligencia artificial. Muchas veces pensamos en la IA y en la nube como si fueran cosas invisibles, ¿verdad? Entes etéreos que flotan por ahí. Pero nada más lejos de la realidad. El mundo digital necesita un hardware tremendamente pesado y físico para funcionar. Los centros de datos gigantescos que entrenan a estos modelos de IA son auténticas fortalezas industriales. Dentro hay servidores masivos conectados por kilómetros de cables de altísima capacidad. Y claro, como generan muchísimo calor, necesitan sistemas de refrigeración súper avanzados, construidos mayoritariamente con conductos de cobre, además de una infraestructura eléctrica bestial para no apagarse nunca. Y la cosa no termina dentro de las 4 paredes del centro de datos. La IA está haciendo que el consumo eléctrico a nivel planetario se dispare. El punto clave aquí, el kit de la cuestión, es esta demanda indirecta pero acumulativa. Cuanta más SEA usamos, más electricidad necesitamos. Y para llevar toda esa electricidad extra a estos centros de datos tan voraces, es absolutamente obligatorio reforzar y ampliar a lo bestia las redes de distribución de los países. ¿El resultado? Pues la necesidad inevitable de inyectar miles y miles de toneladas extra de cobre en la infraestructura global. Sección 2. El problema de la oferta. Porque claro, si la demanda está por las nubes, ¿qué pasa con el suministro? Aquí es donde la cosa se complica bastante. El contraste con el mundo digital es brutal. En el sector del software lanzas un producto y puede escalar a nivel global en cuestión de semanas. Pero en la minería, la realidad física es la que manda. Desde que se descubre un yacimiento viable en el año 1, pasando por un laberinto burocrático interminable de permisos y viabilidad, hasta llegar a la colosal fase de construcción, pueden pasar fácilmente entre 10 y 15 años antes de sacar la primera onza de cobre real. Este tremendo retraso nos demuestra por qué la oferta minera simplemente no tiene la capacidad de reaccionar de un día para otro a la explosión de demanda que han provocado la IA y los coches eléctricos. No es un grifo que se pueda abrir y ya está. Y además de esa extrema lentitud, tenemos otras barreras muy serias. Físicamente, el mineral que sacamos hoy de la Tierra es de peor calidad que el de hace unas décadas. Esto significa que hay que mover muchísima más tierra, asumiendo muchísimos más costes energéticos, para conseguir la misma cantidad de metal. A esto sumémosle los riesgos geopolíticos en países clave como Chile y Perú, donde las reglas y la estabilidad cambian a menudo. Y por si fuera poco, llevamos años arrastrando una falta tremenda de inversión en explorar nuevas minas.
Todo este cóctel de obstáculos logísticos y físicos nos lleva de cabeza a un déficit estructural inminente. Básicamente, no sale suficiente material de la Tierra para todo lo que queremos hacer. Sección 3. Conociendo al Dr. Copper. Llegados a este punto, tenemos que introducir un matiz fundamental en el análisis, porque hay que entender la parte tradicional y cíclica de este material. En los parques financieros de todo el mundo, este metal tiene un apodo muy peculiar, el Dr. Cobre. Se le llama así, casi como si fuera un economista con doctorado, porque históricamente ha sido capaz de diagnosticar la salud de la economía mundial. Al ser un material que está en todas partes, en tuberías, en cables, en fábricas, en la construcción, su nivel de demanda funciona como un indicador temprano infalible. Viendo cómo se comporta el cobre, los expertos han podido predecir si la economía global está a punto de expandirse o de irse a pique. El mecanismo es súper lógico y directo. Si el mundo está en pleno crecimiento económico, se construyen más casas, más fábricas, la demanda industrial se dispara y, lógicamente, el precio del cobre sube. Pero por otro lado, si asoma una recesión en el horizonte, los proyectos de construcción se paralizan, los pedidos caen en picado y el precio se desploma por mucho que el futuro a largo plazo de la IA sea brillante. Esta dinámica crea unas vulnerabilidades a corto plazo que, desde luego, no podemos perder de vista. Así que, para mantener este análisis 100% objetivo, toca poner los riesgos sobre la mesa. El camino hacia el futuro no es una línea recta. Como decíamos, una recesión profunda podría cargarse la demanda a corto plazo. También podría pasar que la ingeniería avance y descubra cómo sustituir el cobre por aluminio en algunas cosas, o que nos volvamos más eficientes y necesitemos menos cantidad. Además, es un mercado con muchísima volatilidad, muy dependiente de lo que pase hoy por hoy en China. Y oye, quién sabe, igual mañana hay un avance brutal en tecnología de extracción o se descubren yacimientos masivos que solucionen el déficit de golpe. Sección 4. Opciones de exposición en el mercado. Viendo todas estas fuerzas y riesgos, vamos a repasar de forma educativa cómo se posicionan los mercados financieros ante este escenario. Básicamente el mercado ofrece 3 grandes avenidas, y vamos a explicarlas sin recomendar ninguna de ellas. La primera es ir directamente a por la materia prima, usando futuros o fondos cotizados, los famosos ETFs, que se dedican simplemente a calcar el precio del metal. La segunda opción es a través de las empresas que lo sacan de la tierra, comprando acciones de gigantes mineros individuales como Freeport-McMoRan o Southern Copper. Y la tercera vía sería invertir en el sector minero en bloque, utilizando ETFs que agrupan una cesta enorme de distintas mineras, ideal para los que buscan evitar el riesgo de apostarlo todo a una sola compañía. Y aquí tenemos el clásico tira y afloja entre riesgo y recompensa. Apostar por la materia prima pura te da exposición directa, sí, pero prepárate para una volatilidad tremenda. Y a no ser que vayas a guardar toneladas de cobre en el salón de tu casa, esto no genera ingresos recurrentes. Luego están las empresas mineras, que ofrecen apalancamiento al precio, es decir, si el cobre sube, sus beneficios pueden multiplicarse rápido, pero el riesgo operativo es altísimo. Imagina que hay una huelga, una inundación o un lío político en la mina. La empresa puede hundirse. Y por último, los ETFs del sector minero diluyen ese riesgo al diversificar. Pero claro, a cambio renuncias a las ganancias estratosféricas que te podría dar acertar con una sola minera de éxito. Cada camino exige asumir un compromiso distinto. Sección 5. El futuro del cobre. Y con esto llegamos a la recta final de nuestro análisis para unir todas las piezas de este fascinante puzzle. En resumen, la tesis del mercado sobre este material está construida sobre cimientos de hormigón armado. Tenemos una demanda estructural gigantesca, impulsada por la electrificación y la IA, que no es ninguna moda pasajera. Esta demanda choca frontalmente contra un canal de suministro extremadamente lento y limitado por problemas geográficos, políticos y de capital. Todo esto ha elevado al cobre a un nivel de importancia estratégica global, convirtiéndolo casi en un asunto de seguridad nacional para muchos países. Pero, como hemos visto a lo largo de este rato, por muy fuerte que sea la tendencia a largo plazo, siempre va a estar atada al péndulo impredecible de los ciclos económicos a corto plazo. Y para terminar, vale la pena reflexionar sobre esta gran verdad. Ya no podemos mirar un simple cable rojizo de la misma manera. Entender el papel de este material es darnos cuenta de que los límites de nuestra era digital, de la nube y de la inteligencia artificial más avanzada de la historia no los dictan solamente líneas de código en un ordenador. Están estrictamente definidos por nuestra capacidad física de extraer y procesar los materiales que nos proporciona la Tierra. ¿Cómo va a moldear esta inevitable fricción entre el mundo digital y el mundo físico las innovaciones de nuestra próxima década? Esa es la gran pregunta que, sin duda alguna, debemos seguir muy de cerca. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado